Saludos mis amados hermanos, una bendición estar con ustedes y compartir la palabra de nuestro Dios. Habíamos empezado nuestro análisis de Filipenses capítulo 2 del verso 5 en adelante, donde el apóstol nos decía: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de hombre, y estando en esa condición, tomó la forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta ahí habíamos analizado en nuestra meditación anterior. Habíamos dicho que la palabra fruneo, de donde nuestra versión Valera traduce como sentir, es una palabra griega que significa también actitud y pensamiento. Es decir, que en nosotros debe de haber la actitud, el pensamiento y el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, y habíamos mencionado que esa es la palabra griega morfe. Ustedes seguro habrán escuchado la expresión amorfa, que es una expresión despectiva. Esta palabra amorfa pues significa sencillamente sin forma, pero Jesús era el morfe de Dios, tanto interna como externamente. Él no se despojó de su forma interna, pues eso es una gran imposibilidad. Él se despojó de su forma externa y adquirió la forma humana, y estando pues en esa forma humana volvió a adquirir la forma de esclavo, y estando en esa condición de esclavo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí hemos visto la autohumillación. No es que el Padre lo humilló, él mismo quiso humillarse, estando en la cima de la gloria en la que ningún ser puede estar, ni puede mucho menos sobrepasarla. Jesús descendió hasta lo sumo, pues habíamos mencionado que él estuvo en el claustro materno durante 9 meses, siendo alimentado por el cordón umbilical. Nació en un lugar para gente de clase social baja. Él tomó la condición de esclavo, de dulos, y se hizo obediente hasta la muerte. Y recordemos que la muerte de cruz era la muerte más vergonzosa en el mundo antiguo, a tal punto que ni Nerón le deseaba a su peor enemigo la muerte en la cruz. Y como habíamos mencionado, el historiador romano Marco Tulio Cicerón dijo que esa palabra cruz debía de ser completamente erradicada del pensamiento y de las palabras romanas. Entonces su humillación fue hasta lo sumo. Veamos ahora la parte final del texto. Dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todos los nombres, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. A causa de su autohumillación hasta lo sumo, Dios lo exaltó también hasta lo sumo y le dio un nombre. Y note usted que aquí estamos viendo también el cumplimiento de una profecía, de una promesa de Dios en el Antiguo Testamento, que Él dice que Él no le dará su nombre, su gloria a nadie, a ningún ser creado indiscutiblemente, pero con respecto a su Hijo sí. Dios entonces lo exalta hasta lo sumo y le da un nombre que es sobre todos los nombres. Vamos a analizar ahora entonces cuál es ese nombre. Permítame decirles que ese no es el nombre Jesús, porque el nombre Jesús fue dado por un ángel en el momento en que él fue concebido en el vientre de María, y llamará su nombre Jesús, que viene después de una palabra hebrea, de un nombre hebreo, Yoshua, o de Oseías, que significa
Jehová es salvación. Entonces descartamos ese nombre porque ese nombre fue dado en el momento de su concepción. Este nombre que Dios le da es un nombre después de su autohumillación, cuando Dios lo exalta hasta lo sumo. ¿Qué otro nombre puede ser? Encontramos ahí mismo en Filipenses que se dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo. El nombre Jesucristo es la combinación de una palabra hebrea y de una palabra griega. El primero es, como ya habíamos mencionado, Jesús, que significa Jehová es salvación, y Cristo, que es una palabra griega que significa ungido y hace referencia pues al Mesías. Tampoco es la palabra Cristo Jesús, porque Cristo, repetimos, eso es una palabra griega que significa ungido, y Jesús, que significa Salvador, el ungido Salvador. Entonces, ¿cuál es ese nombre que Dios le ha dado? Permítame repetir el texto que dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo, y aquí viene el nombre, que es un título, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. El nombre entonces que Dios le ha dado, producto de su autohumillación y de su exaltación hasta lo sumo por parte de Dios el Padre, es el Señor, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Esta expresión Señor viene del griego Kyrios, que significa amo, dueño absoluto. En la época en que el apóstol Pablo escribió esta carta, había un solo Señor terrenal. Ese solo Señor terrenal era nada menos y nada más que el emperador romano. Literalmente es una gran verdad lo que se decía, que el emperador a quien quería le daba la vida y a quien quería se la quitaba. Él era el dueño. Si al emperador se le antojaba su propiedad, le gustaba su propiedad, el emperador venía y se la quitaba, y usted no tenía opción a reclamar, porque él era el amo, el dueño absoluto de todo en el Imperio Romano. Si al emperador le gustaba su esposa, le gustaban sus hijos, él venía y se los expropiaba. ¿Por qué? Porque él era el Señor. De hecho, los soldados romanos se saludaban diciendo Curius Césares, que significa César es el Señor. Entonces ahí vino la gran polémica, el gran conflicto con los cristianos, porque los soldados romanos y los funcionarios romanos saludaban diciendo César es el Señor, y los cristianos saludaban diciendo Kyrios Christus, que significa Cristo es el Señor. Entonces ahí vino una de las causas para las persecuciones. Entonces la Biblia menciona que ese nombre que Dios le ha dado a Jesús, que sobre todos los nombres, es que Él es el Señor, Él es el amo, Él es el dueño absoluto. Es por esto, mis amados hermanos, que encontramos en la Biblia, y eso nos dará la pauta para una futura también meditación, que los apóstoles del Señor, ellos no prefieren identificarse como apóstoles. De hecho, lo hacen solamente cuando su ministerio apostólico está en tela de duda, pero el título que ellos preferían era de doulos. Pablo, siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces el término preferido de ellos era esclavo. Ellos se consideraban como un esclavo porque Jesús era el amo. Este Kyrios tiene su correlación con el Adonai hebreo, que significa que Dios es el amo, es el dueño, es el esposo. Entonces, su autohumillación hasta lo sumo
hizo que Dios el Padre lo exaltase hasta lo sumo y le diese un nombre que es sobre todo nombre, para que todo lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, es el amo, el dueño, para la gloria de Dios el Padre. Qué maravillosa bendición tenemos, disfrutamos de saber que pertenecemos a Jesús. Pertenecemos y aquí tenemos otra gran verdad que en su debido momento también la compartiremos, el hecho de que fuimos comprados a precio de sangre. Le pertenecemos a Él por dos actos gloriosos. El acto de la creación, somos propiedad de Él porque Él nos creó, y somos propiedad de Él porque Él nos compró a precio de sangre. Entonces, ya no vivamos para nosotros mismos, porque ya no nos pertenecemos. Pablo decía que con Cristo estaba juntamente crucificado y que ya no vivía Él, sino que Cristo vivía en Él. Recuerde que Él es nuestro amo, que Él es nuestro Señor y que tenemos que agradarle en todo, porque esa era la función del siervo en aquella época, del esclavo en aquella época. Veremos luego las diferencias entre un siervo y un esclavo, pero permítame terminar diciéndole que la función de un esclavo era doble. El esclavo tenía que obedecer en todo a su amo, y en segundo lugar tenía que agradarlo en todo. Obediencia y agradabilidad en todo tiempo era la función del esclavo para con su amo. Obedecerle en todo a nuestro amo, pero también agradarlo en todo. Esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Bueno, esperamos que esta palabra le haya podido bendecir. Muchas gracias por su atención. Será pues hasta una nueva oportunidad, si así Dios en su infinita gracia nos los permite. Muchas gracias y que Dios les continúe bendiciendo.